Dios les bendiga. Te pido que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo... una pequeña equivocación, hermana, me equivoqué. Era Marcos 10, perdón, 46. Le mandé mal el texto bíblico, pero era 10, 46. Marcos 10, 46. Cuando usted lo tenga, me dice amén, hermanos. Marcos 10, 46. El ciego Bartimeo recibe la vista, ¿verdad? Y la hermana tenía ahí un tema que yo, porque esto fue, hermanos, lo que el Señor habló en mi corazón, de una necesidad de tener compasión, ¿verdad? De un llamado, hermanos, como iglesia, a tener compasión de todo aquel que está en necesidad, de todo aquel que está sufriendo, de todo aquel, hermanos, porque así como Bartimeo, hay mucha gente a nuestro alrededor sufriendo constantemente, ¿verdad, hermano? Constantemente, como iglesia vienen personas en necesidad, vienen personas necesitadas, pidiendo, ¿verdad? También ayuda, hermanos. Entonces, como el Señor nos llama como iglesia a tener compasión. Marcos 10, 46, ¿lo tenemos, hermanos? ¿Qué le parece? Lo leemos toda la historia hasta el 52. Y después vamos a ir meditando en diversos versículos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y decía: Jesús, hijo de David, ¿verdad? Hijo de David, le dice, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. En algunas traducciones dice sanado, ¿verdad? Porque la palabra griega se puede traducir como sanado, salvado en el idioma griego de las dos maneras. Tu fe te ha sanado, dice la Biblia de las Américas. Tu fe te ha salvado, dice Reina Valera. Y enseguida le recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Puede tomar asiento. Sin lugar a dudas, este hombre recibió doble sanidad ese día, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, Jesús va caminando, ¿verdad? Y dice que había una gran multitud. Y comienza este ciego a decir: Hijo de David, Jesús, hijo de David, dice, ten misericordia de mí. Y que le dijera hijo de David, hermanos, era un término mesiánico y era lo que estaba en juego. Por eso los fariseos querían matar a Jesús, porque ellos no creían que Jesús es el Mesías enviado para salvar no solo a Israel, pero de todas las naciones, crear un pueblo para Dios, ¿verdad? Entonces la gente, hermanos, ya le tenía que haber contado a Bartimeo, alguien o varias personas le contaron a Bartimeo: está el Mesías recorriendo por las aldeas de Israel, recorriendo las ciudades, predicando el evangelio, sanando. Y él, cuando escuchó que Jesús sanaba, dijo: esta es mi oportunidad, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y me imagino que Bartimeo deseaba que un día Jesús pasara cerca de él. Escuchaba que Jesús hacía milagros, pero él, siendo ciego y mendigando, ¿cómo él iba a poder llegar hasta donde estaba Jesús? Pero qué extraordinario, hermanos, qué felicidad de haber sentido ese hombre cuando le dicen: Jesús va pasando por la ciudad, Jesús va caminando, Él está cerca. Y por eso, hermanos, podemos ver y sentir la emoción en el corazón de este ciego, ¿verdad? Que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Alzando su voz, clamando, ¿verdad? Y aquí, hermanos, debemos decir que la persona que le contó a Bartimeo de Jesús fue bienaventurada en predicarle el evangelio, hablarle de Jesús a alguien, algo que todos los que estamos aquí somos llamados a hacer, hermanos. En el 48 vemos lo opuesto. ¿Sabe, hermanos? ¿Se acuerda aquellos hombres que cuando había una multitud tan grande abrieron hasta un hoyo en el techo de la casa donde Jesús enseñaba y trajeron a aquel paralítico en Marcos 2 para que Jesús lo sanara? Aquellos 4 querían acercar a su amigo a Jesús. Pero aquí vemos lo opuesto. En el 48 dice que muchos le reprendían a Bartimeo para que se callase. O sea, lo querían callar, ¿verdad?
El diablo, hermanos, siempre trata de poner oposición cuando alguien se quiere acercar a Jesús. Siempre va a venir gente a quererlo apartar. Van a venir a veces familiares. Jesús dijo que a veces los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y a veces padre se va a levantar contra el hijo para alejarlo de Jesús. El hijo puede levantarse contra el papá queriéndolo alejar de Jesús. El esposo puede contra la esposa querer alejar al esposo. Padres a hijos, hasta abuelos, hermanos. Jesús dijo, los enemigos del hombre vendrán a ser por causa de mí los de su propia casa. Y aquí vemos la gente, hermanos, callándolo. En vez de ayudarlo a acercarse hasta Jesús, en lugar de tener compasión de él, viendo que Jesús sanaba a tantos, a ellos no les importó, hermanos, y mejor que lo callaran. Ellos miraban a Bartimeo como un mendigo más, ¿verdad? Un ciego más, otro que está ahí, hermanos. Y nosotros a veces caminamos por las calles, ¿verdad? Y vemos, hermanos, hombres de que están perdidos en los vicios, hermanos. Los vemos en las calles y podemos quizás llegar a pensar, no hay cómo esta persona pueda salir de esa situación. Y quizás eso es lo que pensaban estos, porque mejor lo callaban, que se quedara ahí. Pero, hermanos, Jesús dice en el 49, lo tiene, Jesús deteniéndose mandó a llamarle. O sea, no querían traérselo, pero Jesús les dijo que se lo trajeran. Hermanos, aunque los demás quizás lo miraban como que Jesús no le iba ni prestar atención, Jesús sí le presta atención. Y yo quisiera aplicar esto a nuestras vidas, hermanos, en 1 Corintios, si lo puede poner nuestra hermana 1:26. La Biblia nos recuerda, hermanos, de quiénes éramos nosotros antes de Cristo. Si bien esto fue escrito a los corintios, yo creo que esto se aplica, hermanos, para los cristianos en todas las edades, ¿verdad? Y Pablo le dice aquí a los corintios, y considérese usted hoy, hermanos, su llamamiento. ¿Cómo estábamos cuando Cristo nos llamó? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ¿verdad? No hubo muchos poderosos, hermanos, aquí, ¿verdad? Algunos quizás sí, hermanos, pero nobles, ¿verdad? Ustedes no eran, hermanos, descendientes del príncipe de España, ¿verdad? Sino que, hermanos, si no, quizás tuviéramos ojos azules, sino que Dios ha escogido, ¿qué? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. O sea, hermanos, lo que nadie imaginaba, aquí a Bartimeo, y por eso cuando yo estaba leyendo este pasaje, hermanos, el Espíritu Santo traía este versículo a mi mente. Nadie pensaba mucho de Bartimeo, hermanos, pero Dios viene y ve, hermanos, muchas veces lo necio. Dios ha escogido, dice, lo vil del mundo. Hermanos, lo débil del mundo, perdón. Más adelante dice lo vil, lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y acá es donde dice, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Dios había escogido a Bartimeo, ¿verdad, hermanos? Dios ha escogido a cada uno de los que estamos aquí y lo que no es para anular lo que es. ¿Y cuál es el fin de esto, hermanos? Sigue diciendo, para que nadie se jacte en su presencia, nadie se jacte delante de Dios. Por eso los reformadores decían, soleo de gloria, decían la palabra de aquellos tiempos, solo a Dios sea la gloria por la salvación, hermanos, de los hombres. Dios ha escogido al necio, al débil, al vil, al menospreciado y despreciado, hermanos, para traer gloria y honra a su nombre. Dios escoge al apóstol Pablo, hermanos, perseguidor, hostil contra la iglesia, y lo transforma en el gran apóstol para que no se alabe a Pablo, sino para que se alabe a Dios, ¿verdad? Dios le ha levantado a cada una de nuestras vidas con el fin, hermanos, de mostrar su gracia, su amor, su misericordia y traer gloria a su nombre. Y sigue diciendo, hermanos, pero por obra suya, por la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Que estamos nosotros en ¿quién? En Cristo Jesús, unidos a Cristo, ¿verdad? Sigue diciendo, el cual se hizo para nosotros Jesús. Aunque nosotros éramos necios, Jesús ha sido hecho por nosotros sabiduría de Dios. ¿Y qué más? Justificación. O sea, hermanos, somos perdonados y declarados justos delante de Dios. Santificación. Hermanos, en Cristo hemos sido declarados santos y estamos creciendo en santidad. Redención. Hemos sido, hermanos, rescatados de la esclavitud del pecado. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, o sea, si alguien quiere gloriarse, lo gloriamos, sí, pero nos gloriamos ¿en quién, hermanos? En el Señor, ¿verdad? ¿En quién es el Señor?
A veces hay gente, hermanos, que les gusta gloriarse mucho de su país, pero hermanos, y eso a veces crea contiendas, pleitos, hermanos, y por eso vemos las naciones peleándose, pero nosotros, hermanos, nos gloriamos que nuestra ciudadanía está donde en los cielos, dice la Escritura, y alabamos a nuestro Dios. Y quizás no podamos hablar muy bien de nuestros presidentes, porque la mayoría de ellos son medio malos y tramposos, ¿verdad? Pero sí podemos hablar, hermanos, de las maravillas de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo muy importante, hermanos, es de que cuando venimos a Cristo, Dios hace que todo obre para bien, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, hermanos, Dios toma al necio y lo hace sabio, ¿verdad? Dios toma al débil, hermanos, constantemente cayendo en tentación, vencido por los vicios, no puede salir de ahí para hacerlo fuerte en Cristo, ¿verdad? Dios toma aquel que era vil, hermanos, para hacerlo un hijo suyo, ¿verdad? Y hermanos, alguien que pueda hablarle y mostrar al mundo quién es nuestro Dios, hermano. Así que damos gracias a Dios por lo que Él hace en la vida de cada uno. Ahora, yo pensaba algo. Hermanos, cuando Jesús le pregunta, ¿verdad? ¿Qué quieres que te haga? Que era obvio, ¿verdad? El ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Jesús quería escucharlo de sus labios, ¿verdad? Pero hermanos, si nos ponemos a pensar por un instante, y si usted cierra sus ojos por un instante ahorita, cierre sus ojos si gusta, imagínese que toda su vida fuera eso, hermanos. Que toda su vida fuera en tinieblas, que todo lo que usted pudiera ver es oscuridad. Nunca, hermanos, poder trabajar, porque él mendigaba, él no podía trabajar, nunca poder ver, hermanos, el rostro de un ser querido, escuchar voces, pero no poder ver. Para los que somos cristianos y amamos la lectura, no poder leer la palabra de Dios. Así que, hermanos, la situación de Bartimeo era angustiante, y cuando yo pensaba en la situación de Bartimeo, hermanos, física, también y peor y más angustiante era su situación espiritual. Y aunque yo quisiera, hermanos, que ponga la hermana Efesios 2, 1 al 3, vamos a poner un par de versículos bíblicos que nos recuerdan cómo era nuestra situación antes de Jesús, hermanos, para recordar de dónde Dios nos ha sacado y para recordar, hermanos, la obra de gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y Él les dio vida a ustedes, les dice Pablo a los de Éfeso, cuando estaban muertos en delitos y pecados. Y así está el hombre sin Dios, hermanos. Y todo el que experimenta el nuevo nacimiento sabe, como ese himno sublime gracia que escribió este hombre, ¿verdad? Lo escribió y él dice, yo estaba ciego, pero hoy veo, dice él. Yo estaba perdido, pero he sido encontrado. Hay una alabanza que me gusta también mucho del hermano Marcos Vidal que se llama El Milagro, ¿verdad? Donde dice él, he despertado en el redil y no sé cómo, dice él. Yo creo que eso ocurrió en todos nosotros, ¿verdad? Un día fuimos a la iglesia, el Señor nos habló y cuando vinimos a sentir éramos cristianos. Creímos en Jesús, nos arrepentimos y vinimos a despertar en el redil y experimentar una vida completamente diferente. Hermanos, sigue diciendo que en otro tiempo muertos andábamos, hermanos, según la corriente de este mundo, y usted sabe que la manera de pensar, las malas palabras que decíamos, era igual que el mundo, ¿verdad? Usted era un hombre como todos los demás, usted era un joven en la escuela como todos los demás, usted iba, hermanos, camino a la destrucción conforme a Satanás. La gente piensa que hace lo que quieren, pero no, están atados conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, Satanás tenía una atadura sobre nuestras vidas, no éramos libres. Hermanos, ¿usted cree que el hombre que está afuera, hermanos, que no puede salir de sus vicios es libre? No, está atado por Satanás. ¿Usted cree que él, hermanos, que se le predica el evangelio y no puede venir a Cristo o no quiere venir a Cristo? ¿Por qué es? Porque está atado por Satanás. La atadura de Satanás es terrible. Y había el espíritu, hermanos, bajo el dominio del espíritu que ahora opera, sigue en operación en los hijos de desobediencia. Por eso cuesta que se convierta de verdad una alma, ¿verdad, hermanos? Por eso cuesta, hermanos, que verdaderamente alguien venga a Cristo y se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué? Nunca olvidemos. Está en una situación terrible.
Y solamente, hermanos, el Evangelio puede salvar. Solamente el Evangelio puede, hermanos, sacar a una persona de esa condición. El versículo 3, por favor. Entre ellos también todos nosotros, dice Pablo, y todos los que estamos aquí en otro tiempo, hermanos, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, dice, y satisfaciendo los deseos de la carne, y nuestra mente, hermanos, estaba perversa, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en Romanos dice la Biblia que la ira de Dios se manifestaba desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y esa era nuestra condición, hermanos. Y si nuevamente yo les dije que cerraran los ojos, y si usted se afligió su alma al pensar qué sería de mi vida si estuviera ciego y no poder ver el rostro de mis seres queridos y no poder leer la palabra de Dios, y sabe, hermanos, cuando estábamos ciegos espiritualmente no podíamos leer la Biblia. Yo intenté leer la Biblia antes de ser creyente, hermanos. No puede uno leer la Biblia sin el Espíritu Santo, sin la iluminación del Espíritu. Porque, hermanos, aún Pablo tratando con esto, bueno, nuestra hermana puede poner 2 de Corintios 4, por favor, pero en el capítulo 3 de 2 de Corintios, Pablo dice que los judíos leen el Antiguo Testamento, y ¿cómo lo leen, hermanos? Con un velo. Y aunque están leyendo el Antiguo Testamento, no pueden creer en Jesús, no pueden ver a Jesús, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no quieren creer en Jesús. Y Pablo dice en 2 de Corintios 3, que si ellos se convierten, si ellos creen a Jesús, el velo se les es quitado, dice. Si tan solo creyeran en Jesús, se les quitara ese velo, si se convirtieran, si se arrepintieran. Por eso Pablo llegaba a las ciudades y anunciaba que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio, y si ellos creían, el velo iba a ser quitado para poder entender la Biblia y leer la Biblia y recibir el don del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, en el versículo 3, por favor, hermana. Si todavía, dice Pablo, nuestro evangelio está velado, sigue él hablando en eso, en el que está ciego, en el que hay un velo oscuro sobre él que no lo deja ver. Para los que se pierden está velado, en los cuales, ¿quién? Con D minúscula, porque está hablando del diablo. Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuál es el fin del diablo, hermanos? Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Y esto, hermanos, es lo que le está pasando al judío, dice Pablo. Y no solo al judío, a todos los que no creíamos en Jesús. Para que no veamos a Cristo, hermanos, el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces Satanás, hermanos, es perverso. Y la atadura espiritual es grande. Y sigue diciendo el versículo 5 hasta el 6. Por eso es que Pablo dice aquí, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, a Cristo Jesús como Señor, y nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Entonces Pablo claramente dice, hermanos, que él anunciaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente eso puede salvar. Solamente eso. En nuestros días hay una frase muy famosa, ¿verdad? De que dicen que la dijo Francisco de Asís, de que él dijo así: predica el evangelio con tu vida, y si es necesario usa palabras. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia no dice si es necesario usa palabra. Jesús, hermanos, les dijo que anunciaran el evangelio en todo lugar, que explicaran, hermanos, el pecado y la salvación que hay solo en Cristo. Sí, hermanos, Pablo dice en Romanos 10, ¿cómo creerán en aquel en quien no han ¿qué? Oído? La fe es por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ellos no pueden ver, necesitan oír y salvarse. Yo en la escuela vi un compañero, y hasta el día de hoy yo no sé si él era cristiano o no, pero él era tan buena persona, humilde, hermanos. Él no era racista, él era blanco, ayudaba a todos, caía tan bien. ¿Usted cree que eso me hizo a mí decir, quiero conocer a Dios y ir a la iglesia? Bueno, qué bueno que él es así, pero a mí no me importaba, hermanos. Ver personas que sean buenas no nos va a salvar. ¿Cuándo fue que yo comprendí que era un pecador?
En el trabajo en la Fontainebleau estaba, cuando un predicador, hermanos, en un evento que hicieron en una iglesia, explicó Romanos 3. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como que por fin hizo clic. Por eso Jesús murió en una cruz. Porque yo no me podía salvar. Él vino a cumplir la ley que yo no podía cumplir. Y entendí por fin el evangelio. Y comencé a decir, yo necesito entregar mi corazón a Jesús. Ahí fue. Entonces, solo viendo a mi compañero, que era buenísima persona, no me salvó. ¿Sabe? Ya convertido, después, a veces que uno va a visitar una iglesia, cuando era líder de jóvenes me llevaban a alguna iglesia y tenía que llevar a los jóvenes, o me invitaban a alguna iglesia a predicar, ahí vi compañeros. Ahí me di cuenta que eran cristianos. Y no hacían cosas malas en la escuela, porque eran tranquilos. Pero me salvó solo que eran buenos en la escuela. No me salvó. Ni me hizo darle gloria a Dios ni nada. Nuevamente, si dice que es cristiano y hace cosas malas, da mal testimonio y echa por el piso, hermanos, lo que pueda predicar. Es cierto. Y como Esdras, hermanos, dice la Biblia en Esdras 7:10, él propuso su corazón aprender la palabra, ponerla por obra y enseñarla a los demás. Ese debe ser cada uno de nosotros, papás, hombres y hermanos, ¿verdad? Quiero aprender la palabra, quiero ponerla por obra, quiero enseñarla a los demás. Pero si solo estoy yo excusándome con que estoy dando un buen testimonio y no le estoy hablando a nadie, hermanos, no se va a salvar. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, dice, y esto me encanta, hermanos, siga, hermana, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Esto ocurre cuando Dios nos salva, hermanos. La luz del Espíritu Santo entra. Dios ha resplandecido en nuestros corazones, y me encanta como dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Así como el ciego no puede ver el rostro de sus seres queridos, cuando alguien está ciego espiritualmente, hermanos, no puede ver el rostro de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia allí mismo en 2 Corintios, en el capítulo 3, de que nosotros vemos, hermanos, como por un espejo la gloria del Señor, y de ahí sale la alabanza de gloria en gloria te veo. De ahí se inspiró. Así que las escrituras son un espejo, hermanos, por medio del cual nosotros vemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, y lo voy a leer, hermanos. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta cuando venimos a Cristo, como en un espejo, la gloria del Señor en la Biblia, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, nosotros no podíamos ver el rostro de Cristo cuando estábamos ciegos. Nosotros no podíamos ver la obra de Cristo. ¿Por qué Él murió? Como yo dije, yo no entendía por qué Él murió. Yo había visto crucifijos, yo había visto imágenes, hermanos, yo había visto hasta películas de esa viejísima, hermanos, que daban allá en nuestros países de 1979 del Evangelio de Lucas. Yo la vi, yo había visto todas estas cosas, pero no había entendido, porque mi corazón estaba en tinieblas. Fue, hermanos, hasta que el Evangelio fue predicado y el Espíritu Santo hizo la obra de iluminación, que yo entendí mi pecado y mi gran necesidad de salvación. Ahora si puede poner nuestra hermana el Evangelio de Juan 14:15. Juan 14:15, hermanos, dice algo muy interesante e importante. Si ustedes me aman, dice Jesús, guardarán mis mandamientos. Pero sigue diciendo, yo rogaré al Padre. ¿Se acuerda? Por eso Jesús se fue. Jesús dijo, si yo me voy, os enviaré el Consolador. Les conviene que yo me vaya, les dice. Ellos estaban tristes. Es mejor que yo me vaya. Aunque no lo iban a ver a Él ya más, hermanos, físicamente. Pero Jesús les dice que de esta manera, Él ya no iba a estar físicamente, pero Él iba a estar en el corazón de cada creyente, ¿verdad? La Biblia en Gálatas y en Gálatas 4 y en Romanos 8 habla de que el creyente ha recibido el Espíritu de Cristo, como lo llama la Escritura. Y Él los dará, dice el Padre, ¿verdad? Les va a dar otro consolador para que esté con ustedes siempre. Palabra consolador es del griego parakletos, uno llamado a estar a mi lado, para ayudarme. Ese es el Espíritu Santo, hermanos. El cristiano no vive la vida solo, no lee la Biblia solo porque el Espíritu Santo está obrando. Cuando pasa una prueba, hermanos, ¿verdad? Que ahí es cuando el Espíritu Santo llega a sostenernos, a ayudarnos a orar. ¿Sabe? Esta mañana con Emanuel fuimos a orar a una iglesia.
a predicar, a una iglesia donde estaba una señora pasando una prueba grandísima. Hermanos, la señora me conocía. Cuando la señora entró, una señora como la edad de mi mamá, entró y llorando, fue, hermano, se acercó cuando me saludó y estaba llorando la señora tan afligida. Llegó otra hermana, la abrazó y hasta se fueron a un cuarto. La señora lloró. Y después, hermanos, cuando yo terminé de predicar la palabra del Señor, la señora se me acercó. La prédica, hermanos, iba pero directo a la situación, hermanos, y la señora se me acercó ya hasta con una sonrisa en una situación terrible. Todas las palabras del Señor, los versículos que usted leyó, que usted citó, llenaban de gozo mi alma mientras usted predicaba. Y tengo fe que saldré adelante en esta situación, dijo la señora. Eso es, hermanos, lo que hace el Espíritu Santo cuando estamos pasando en pruebas. Cuando no era cristiano, hermanos, yo me recuerdo que en algún momento de desconsuelo, ¿verdad? Lo peor era que no había ninguna esperanza, ¿verdad? Nada. Hoy, hermanos, cuando un problema pasa, el Espíritu Santo llega ahí a consolarlo, a ayudarlo. Y en la palabra de Dios está haciendo eco en mi mente. A los que aman a Dios, todo ayudará para bien, ¿verdad? Dios algo va a hacer de esto. Y hermanos, el Espíritu Santo comienza a aplicar la palabra y uno comienza a llenarse de fe. ¿Por qué leo esto, hermanos? Porque este hombre, Bartimeo, no tenía vista y era horrible, pero qué horrible es no tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. El cristiano lucha y anhela ser lleno del Espíritu, ¿verdad? Por eso, hermanos, el día de ayer, por ejemplo, estuvimos aquí orando. ¿Por qué? Porque yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo. En la iglesia hacían oraciones a veces matutinas. Y yo iba al instituto bíblico a las 9. Entonces se reunían a las 4 de la mañana a orar. Y yo iba. Y hermanos, yo sé que levantarse tan temprano, porque para trabajar muchos aquí lo hacen, ¿verdad? Pero para ir a la iglesia jamás. Entonces, hermanos, yo me recuerdo que iba, hermanos, y sabe, vi una bendición tan gloriosa, hermanos, cuando nos esforzamos. Ayer, hermanos, fui tan bendecido cuando estábamos orando aquí, porque, hermanos, uno anhela la presencia de Dios. Uno mismo sabe cuando uno está menguando, cuando uno se siente carnal, ¿verdad, hermanos? Y comienza a sentirse uno incómodo y uno se comienza a afligir, ¿verdad, hermanos? Porque uno siente que uno se está enfriando, que uno está menguando, que uno es contristado al Espíritu Santo. Eso se siente horrible, ¿verdad, hermanos? Yo no sé, si usted ama a su esposa, no le gusta estar peleado con ella, ¿verdad? Si le gusta estar peleado con ella, hay un serio problema, tiene que arrepentirse. Espero que sea el primero en pasar hoy al frente cuando termine esta predicación, a arrodillarse aquí a pedirle perdón al Señor. Pero usted se siente mal, ¿verdad? Quizás no puede ni dormir. Si ciertamente la ama. De saber que la ha herido o algo ha pasado con una palabra o algo. Hermanos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice Efesios 4:30. En 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu. En inglés, do not quench the Spirit, ¿verdad? Hablando de como apagar una fogata, no apaguéis el Espíritu. Hermanos, debemos anhelar que el Espíritu Santo, hermanos, sea agradable para Él morar dentro del creyente. Dice que estará con nosotros para siempre, pero sigue diciendo, hermana, es decir, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque necesita venir a Cristo antes, necesita arrepentirse, poner su fe. Y yo sé que ponemos nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Ciertamente porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestro corazón. Pero hermanos, el que no es creyente no le puede ver, no le puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ¿qué dice, hermanos? Ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará ¿dónde? En ustedes. No es como que el Espíritu Santo viene, porque una vez, una controversia, hermanos, en una iglesia de unos hermanos que me llamaban, que me decían que había una gran confusión y que algunos enseñaban que el Espíritu Santo venía solo cuando el pastor iba a predicar, o que venía solo en ratitos y se iba. Y yo les decía, no, la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso a los corintios les dice de que no cayeran en prostitución porque habían sido comprados con la sangre de Cristo y eran ¿qué? Templo y morada del Espíritu. Estará en ustedes, dice aquí.
Uno llamado a estar a nuestro lado. Efesios 1 dice que somos sellados con el Espíritu hasta el día de la redención. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente hasta el día que sea el de nuestra redención. El Espíritu Santo se ha llamado a estar con nosotros. Sí, el Espíritu Santo, hermanos, yo ya creo que ya voy para 18 años, estoy ya en ser cristiano. Si el Espíritu Santo me hubiera dejado, yo no estuviera en la iglesia, yo estoy seguro. ¿Cuántas veces han habido desánimos? Y es ahí donde el Espíritu Santo nos levanta para seguir adelante en el camino, hermanos. Sin Él ya nos hubiéramos ido al mundo. Si estamos aquí es porque le damos la gloria a Él. Ahora, ya ahí concluimos, ¿verdad, hermanas? Con el 17. Pero es muy importante, hermanos, que la iglesia, ¿verdad?, anhele ser llena del Espíritu Santo. Porque, hermanos, en la comunión con el Espíritu de Dios hemos encontrado un gozo, hermanos, que no se encuentra en el mundo. Viene a mi mente algo que una vez dijo el pastor John Piper, de que cuando él era un jovencito, y él creció en la iglesia, él escuchaba el versículo que Cristian dice que es mi favorito. No sé si es mi favorito, pero él dio una predicación que todo el tiempo lo digo, y quizás es cierto, hermanos. Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese. Porque a mí me impactó tanto. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, John Piper dice que él veía eso y él decía, ¿y por qué me tengo que negar? Yo quiero ser feliz. ¿Por qué me negaré a mi felicidad? Dice él, si yo quiero ser feliz. ¿Por qué negarme a mí mismo? Y él rechazaba el pasaje bíblico. Cuando él conoce a Cristo, dice él, y me encantan las palabras que él dice, ¿verdad? Él dice, Dios, cuando tú glorificas a Dios, cuando te encuentras más satisfecho en Él, dice, ¿verdad? Ese es el eslogan de su ministerio. Y John Piper dice, encontré que en alabar a Dios, en servir a Dios, en negarme a mí mismo, encontré un gozo más grande que el gozo que encontré en hacer mi voluntad. Ese es el cristiano, ¿verdad? El cristiano ha encontrado en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, un gozo más grande que el que da la bebida, que el que da el bar, que el que da cualquier otro pecado, hermanos. He encontrado en Cristo algo mayor. Y para que quede esto bien claro, si puede poner nuestra hermana Mateo 13, 44 al 46, por favor. Hermanos, esto es tan claro, ¿verdad? Mateo 13, hermanos, nos lo dice de esta manera. El reino de los cielos, dice Jesús, para dar una ilustración, es semejante a un tesoro escondido en el campo. En mi mente, hermanos, me imagino esos tesoros de piratas, ¿verdad? Escondido, hermanos. Y dice que este hombre lo encuentra en ese campo y lo vuelve a esconder, ¿verdad? Como que, digamos, el hermano Víctor esté vendiendo la casa y yo me doy cuenta que él ahí tiene algo, hermanos, que vale más que toda la casa de él, que toda mi casa, hermanos, que todo el mundo, todas las casas de la colonia. Y lo escondo, le voy a decir al hermano. Y dice que de alegría, dice por ello va, y ¿qué hace, hermanos? Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué está diciéndonos aquí la Biblia? Que Jesús, hermanos, es más valioso que todo lo que nosotros podamos tener lejos de Él. Y que el que quiere a Cristo tiene que estar. Por eso yo decía el viernes, Jesús nos llama a darlo todo por Él. El diablo no. El diablo dice, haz este poco. Fúmate un poco de esto. Solo toma un poco. Sigue hablando con esa mujer un poco, esto no va a llegar tan lejos. A Eva, come un poco de esta fruta, nada malo va a pasar. El diablo siempre está así. El diablo nunca muestra las verdaderas consecuencias de seguirlo. El diablo trata de seducir y de tentar diciéndole que va a ser poquito. El ejemplo que daba Cristian, y yo lo daba también el viernes. Este hombre, hermanos, el que está saliendo en todas las redes sociales, llegó al concierto engañando a la esposa, engañando a los hijos, engañando al hombre de la esposa, engañando a los hijos de esa señora. Hermanos, llegó ahí en secreto. El diablo nunca le dijo todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Y hermanos, expuesto. Todo el mundo lo conoce hoy. Todo el mundo. Y lo perdió todo. Porque así es el diablo, hermanos. El diablo le dice a alguien, haz solo este poco, no te va a costar nada, ven, y luego, hermanos, vienen las consecuencias. Cristo nos dice, dalo todo, y te va a costar negarte a ti mismo, sí.
El que tiene pecados, hermanos, bien arraigados en su corazón, va a luchar contra ellos. Pero hazlo, porque Él es digno. Y hermanos, la bendición de estar en comunión con Dios es mucho más grande que cualquier cosa que el mundo puede dar. Ahora, dice, hermanos, Jesús, dando un ejemplo más en el 45, dice que el reino de los cielos es semejante a un mercader. Usted sabe, hermanos, él busca perlas finas. Y él anda buscando diamantes y dice que encontró una perla de gran valor. Y fue y vendió todas las demás. Fue a vender todo lo que tenía y la compró. ¿Por qué? Él sabía que esa valía más que todo lo que él tenía. Cristo nos llama a entregarlo todo por Él, hermanos. Y no nos está llamando a dar algo bueno, sino a dejar lo malo, como yo digo siempre. No me llama a abandonar a mi esposa, Él me llama a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Él no me llama a abandonar a mis hijos, Él me llama a amarlos e instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. Él no me está llamando a dejar algo malo, Él me está llamando a dejarlo, no algo bueno, perdón, sino a dejar lo malo. Todo lo que estorbe, todo peso y el pecado que nos asedia, todo lo que pueda destruir mi vida o la de otro, es lo que Dios nos llama a dejar. Versículo 48 dice, hermanos, y saben, hay personas que nunca disfrutan su vida cristiana, nunca hay libertad para adorar, para servir. ¿Por qué? Porque el diablo los sigue teniendo atados con ese pecado que no quieren dejar. Charles Spurgeon dijo, ya no me acuerdo quién dijo, hermanos, pero alguien dijo de que no hay hombre más infeliz, dijo, que el que quiere demostrar ante los demás lo que no es. Ese hombre no es feliz, hermanos. Jesús dijo, no podés servir a dos señores, estar entre Dios y el mundo, eso no da felicidad, hermanos. O servimos, como le dijo Josué a los de Israel, ¿verdad? O servir a Jehová o no. Decidan, pero yo en mi casa serviré a Jehová, dijo él, ¿verdad? Hermanos, nosotros estamos decididos a servir a Dios. 48 dice, aquí, ¿verdad? 10:48. Muchos nuevamente le reprendían por el camino, pero él clamó más, hermanos. Cuando queremos buscar a Dios, como dice David Wilkerson, decía esto, que cuando él comenzó a disponer su corazón a orar, más la gente lo quería detener de orar. Más hasta le llamaban a la hora que él quería orar. Más oposición va a haber. Pero hermanos, este hombre dice que le decían cállate, pero él que hacía, hermanos, clamaba más y más y más duro, ¿verdad? Más y más y más duro habló. Y sabe, hermanos, vemos qué inconsciente era la gente, qué falta de compasión tenía la gente. Y por eso titulé este mensaje, eso, la necesidad, un llamado a la compasión. Porque nadie tuvo compasión de ese hombre ahí, de la multitud. Y sabe, hermanos, yo leí en un libro algo, después lo busqué en YouTube y encontré el video de algo que pasó y leeré, hermanos, lo que tengo escrito del libro el 20 de octubre del año 2011. Quizás usted vio este video. El 20 de octubre del 2011, hermanos, en China, en el país, sale una niña, hermanos, caminando en la calle. Está caminando en la calle, una niña de 2 años. Y hermanos, va la niña caminando en la calle, como que camina aquí en la calle de aquí, de 2 años, y la niña es atropellada por un carro. Ahora la niña es atropellada por el carro y queda ahí ensangrentada ya la niña, hermanos. Y lo más terrible es que hay una cámara, de esas cámaras, ¿verdad?, de negocios, hay una cámara que graba cabal toda la calle, hermanos, y hay una cámara que graba cuando la niña es impactada por el carro. Y sabe, en el video se ven 18 personas que el video capta pasar por alto en China, ¿verdad? 18 personas, hermanos, que la ven a la niña está sangrando. 18 personas pasan por alto y luego viene otro carro. No la ve, o esperamos que no la haya visto, y atropella a la niña por segunda vez. Después en el video y en el libro, hermanos, se dice, hermanos, en el video sale de que el hombre que andaba recogiendo la basura la mira y la recoge a la niña y la llevan al hospital. Para entonces ya saber qué había pasado con los papás, hermanos, para entonces los papás llegan al hospital y salen en el video. Ahora, hermanos, cuando llegan al hospital, la niña ya estaba con muerte cerebral
y ellos están afligidos. El video ahí termina en YouTube, el que yo vi, hermanos, pero el libro dice que al siguiente día la niña muere. Y había una reportera, hermanos, que tomó la historia, ¿verdad?, muy a pecho, y dice que ella buscó a algunas de las personas que habían caminado por ahí y encontró a uno de estos hombres, de estos 18, ¿verdad?, que pasaron por delante, hermanos, viendo a la niña agonizando después del primer atropello. Y este hombre, hermanos, cuando le preguntan por qué no ayudó a la niña, dice así: esta no era mi hija, ¿para qué yo me iba a molestar? O sea, no era la mía, ¿para qué yo me iba a molestar? Entonces, hermanos, la gente se indignó, ¿verdad? Y comenzaron a decir, ¿cómo puede ser que la gente en China, ¿verdad?, los ciudadanos del país hayan llegado a ser tan insensibles, tan insensibles? Pero luego esta reportera escribe en su libro: China, oiga esto, tiene 37 millones más de hombres que de mujeres. Y usted sabe por qué, ¿verdad? Porque comenzó el problema, hermanos, que estaban dejando a la gente solo tener un hijo. Entonces la gente quería tener un hijo varón para que herede el nombre y para heredar la herencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, usted sabe cómo es. La gente, hermanos, comenzó a querer tener hijos varones, y por eso hay 37 millones más de hombres hoy que de mujeres. Y dice, y China sigue eliminando el nacimiento de mujeres a través de la selección de sexo, el sexo del niño, ¿verdad?, de forma prenatal, o matando a las niñas al nacer. Entonces, si saben que es niño, hermanos, lo dejan, o a veces esperan hasta que nazcan, y si es niña, la matan. Y dice él así, la reportera: el mundo entero se indignó cuando vio este video de esta niña de 2 años que fue atropellada, y de ver 18 personas que no les importó el sufrimiento de esta niña. Pero ¿qué tal, dice ella, si hubieran videos de mujeres chinas que son llevadas a una clínica de aborto en contra de su voluntad para matar a una niña? El hombre no quiere la hija, ¿verdad?, y lleva a la mujer, hermanos, a matar a la niña en el hospital. ¿Qué tal si hubieran videos de niñas recién nacidas que son ahorcadas o ahogadas al nacer, porque la familia se decepcionó de que no era un varón? ¿Qué tal, dice ella, si hubieran videos de las niñas que son puestas en una caja, abandonadas fuera de la ciudad, porque las abandonan fuera de la ciudad para morir, porque la familia solo se les permite tener un hijo y quieren que sean varón? Se pregunta ella, ¿verdad? ¿Causarían videos, si se pudieran grabar videos de todas esas cosas, la misma conmoción que creó el video de esta niña? Y el punto de ella es esto, y esta es la razón por la que yo cuento esta historia. Esa sociedad asiática en China ha llegado, hermanos, a tener tanta insensibilidad al dolor ajeno, de que no le importó ver a esa niña ser atropellada hasta 2 veces. 18 personas la pasó por alto, viendo a la niña de 2 años siendo atropellada. Han llegado a ser tan insensibles que por el deseo de tener el hijo varón, hermanos, si hay 37 millones más de hombres, ¿cuántos millones de niñas han asesinado, hermanos? Y lo mismo está pasando aquí en Estados Unidos, ¿verdad? No podemos decir que Estados Unidos es mejor que aquel. Yo no tengo estadísticas del aborto hoy, hermanos, pero yo sé que son cientos, hermanos, de bebés que se están asesinando en este país. Cientos. Y la mayoría, la gran mayoría es de personas que simplemente se unieron a alguien con quien no querían tener niños y los mataron después. Entonces nuestra sociedad, hermanos, ha perdido toda sensibilidad, ¿verdad? Y hermanos, a la gente ya no le importa el dolor de otros. Si se ven a alguien en dolor, lo ignoran. Como no soy yo, ¿verdad? Como dijo este hombre. Como no soy yo el que está en problemas, como no es mi hijo, no me importa ver al otro sufrir. ¿Qué me debe importar a mí ver el dolor ajeno? Eso es lo que a esta gente le pasaba. Como era Bartimeo, hermanos, como no eran ellos, lo callaban, hermanos, que ahí se estuviera él. Esa es la gente del mundo, pero no debe ser, hermanos, nosotros como iglesia. La iglesia, hermanos, debe de ser llamada a ser un pueblo que todo lo que ha recibido de gracia, porque éramos, y ese era el punto, éramos necios, débiles, viles, y hoy Dios ha hecho tal obra en nosotros de ir y de dar de gracia lo que de gracia recibimos y anunciar el evangelio, estar ahí. ¿Sabe? A veces la gente dice, no, es que la gente solo busca la iglesia cuando está en problemas.
pues gracias a Dios, tal vez ese problema es el que Dios está usando para traerlos. Así que cuando nos llama a alguien, yo sé que la hermana Elizabeth, ¿verdad? Le llamó a alguien en problemas, hermanos, que quiere que mañana vayamos a visitarla. Es el punto de ir, sí, no solo llevar una ayuda, llevar el evangelio. Porque el problema más grande no es físico, es espiritual, es su alma. Es el alma, hermanos, la que necesita al Señor. Nosotros, hermanos, somos llamados a tener compasión de los demás. Y por eso, hermanos, yo me recuerdo nuevamente, cuando yo, hermanos, escuché en el año 2010, la primera vez que escuché de lo que los misioneros llaman la ventana 1040 y los grupos no alcanzados, hermanos, y la necesidad del evangelio, y comencé a comprender la Biblia, hermanos, y comencé a comprender el nuevo nacimiento. ¿Cómo no vamos a hablarle a la gente de venir a Jesús? ¿Cómo no vamos a ayunar? ¿Cómo no vamos a orar cuando sabemos, hermanos, que las personas tienen una necesidad tan grande? Y concluyo con un pasaje bíblico, Efesios 2:8 en las pantallas, por favor. Y quisiera ponerlo en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 2:8 al 10. Y nos dice la palabra del Señor, hermanos. Gracias. En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Nos dice aquí, hermanos. Ustedes saben, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Pero me gusta, hermanos, cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dios los salvó. ¿Por qué? Por su gracia. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Seguí, Cristian. La salvación no es un premio por las buenas cosas que hayamos hecho. No es que Dios nos lo haya dado por ser tan buenos, sino porque, hermanos, nadie de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero el versículo 10 dice, aunque la salvación no es por obras, porque es por gracia, la salvación sí produce buenas obras, hermanos. O sea, yo no me puedo salvar, necesito a Cristo. Pero si Cristo de verdad me salva, hay buenas obras que yo debo hacer como fruto de mi salvación. Es como una tierra donde se planta una semilla. Jesús dice de que si la semilla ha caído en buena tierra, va a producir frutos. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, hermanos, a fin que hagamos buenas cosas que Él preparó para nosotros en tiempo atrás. Así que, hermanos, el Señor nos ha creado para servirle. Nos ha hecho de nuevo, hermanos, para servirle. Y yo oro, hermanos, de que las personas que estén a su alrededor, que usted sabe que están pasando un momento difícil, usted pueda ser usado, hermano, usada, hermana, para traer consuelo, para hablarle de la palabra de Dios, para ayudarles también, hermanos, y para que el evangelio pueda llegar a sus vidas. Porque así como este hombre Bartimeo estaba en una situación tan fea, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué sería de mi vida si yo estuviera ciego? Fuera horrible, ¿verdad, hermanos? ¿Qué sería de mi vida si yo estuviera sin Cristo? Fuera peor aún, hermanos. Peor aún. Y saber, hermanos, que cada día uno se va haciendo más viejo, hermanos. Y por eso que la gente tiene depresión. Cada día más viejo, cada día más cerca de la muerte. Y como ya, hermanos, en mi país, mi mamá me contaba de una señora del pueblo que cuando ella iba a morir, pero con gran aflicción, le decía a la gente, no me quiero morir, no me quiero morir. Y murió. Nosotros, hermanos, primeramente Dios, no nadie muera así aquí, ¿verdad? Sino que, hermanos, podamos decir lo que Pablo dijo, si yo estoy vivo, para mí el vivir es Cristo y el morir sea ganancia, y que tengamos tal fe y confianza en el amor de Dios, en que estamos en Cristo, hermanos. Que con los años, cada año, entre más viejo, hermanos, más como Cristo, ¿verdad? Entre más mayor, que el carácter de Cristo sea formado en mí, que más paz, que más gozo. Y que el día de nuestra muerte, hermanos, sea una coronación. A mí me encantan las graduaciones, hermanos. Cuando yo, por ejemplo, la graduación de Daniel de la high school o la graduación de Cristian, las graduaciones a mí me gustan. Bueno, muchos hermanos los conocí en una graduación del Instituto Bíblico, ¿verdad? Cuando alguien ha terminado algo, hermanos, es algo maravilloso, se esforzó, luchó. Qué bendición sea cuando nosotros nos graduemos, hermanos, y terminemos la carrera. Dice la Biblia con ropas blancas y una corona en nuestras cabezas, pero dice la Biblia que tomaremos nuestras coronas y las pondremos a los pies del Señor, reconociendo que por Él y para Él son todas las cosas, y que si algo hicimos en esta tierra fue por Él. A Él sea la gloria y oramos. Padre, damos gracias
por su amor, por su misericordia. Damos gracias, Señor, por su palabra. Y oramos, Señor, que usted se glorifique. Oramos, Señor, que usted haga